Filemón. Antes de Filemón. No me pregunte, dígame. ¿Y después de qué? Después de Filemón. ¿Y antes de? Filemón. No. En medio de Filemón está. Santiago. Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. ¿Sí? Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Antes de Filemón. Ok. Es importante que la sepamos ubicar, ¿verdad? Pero yo sé que de aquí en adelante usted la va a poder ubicar bien fácil, ¿verdad? La carta de los Hebreos. Vamos a comenzar, aún antes de la lectura, ¿verdad? Porque nomás comencemos la lectura, nos vamos a meter al estudio de la carta en sí misma, entonces, pero vamos a explicar un par de cosas. Primero, ¿qué significa la palabra hebreos? Todos lo hemos escuchado. Los hebreos, el hebreo, principalmente el hebreo fue Abraham, ¿verdad? La palabra hebreo viene del mismo hebreo híbrido, que significa literalmente los que cruzaron. Y es que Abraham, ¿se acuerda cuál era su tierra? ¿Alguien se recuerda cuál era la tierra de Abraham? Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Y se dio la vuelta hasta Canaán. Entonces, en ese espacio cruzaron el río Éufrates y el río Tigris. Entonces, como decir, los que vienen desde el otro lado. Entonces, eso es lo que significa la palabra hebreos. A esta fecha ya no hay hebreos, ¿verdad? Ya el término ya dejó de tener, ¿cómo se llama? Tal vez culturalmente o por costumbre sí, pero ese efecto de que cruzaron de un lado a otro, hoy los israelitas están por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pero eso es, los que cruzaron, ¿cómo se llama? Desde Ur de los Caldeos hasta el monte del Líbano, cruzando el río Tigris y el Éufrates. Eso significa. Ahora, ¿quién escribió la carta? No se sabe. Hay muchas opiniones, ¿verdad? Algunos sostienen que fue Pablo, que fue el apóstol Pablo, pero la verdad es que no hay nada seguro, no hay nada que afirme a ciencia cierta quién escribió la carta. Lo que sí sabemos es que fue incluida dentro del canon de los 66 libros de la Biblia, y entonces nosotros entendemos y sabemos, y al leer la carta usted lo puede confirmar, que tiene la inspiración de la palabra, del Espíritu Santo. Allá en ¿cómo se llama? En Timoteo, 1 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Hablando de la palabra, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿quién la escribió? Realmente no importa mucho, ¿verdad? Pero sí está dentro de la Biblia. Ahora, ¿cuándo se escribió la carta a los hebreos? Ya estamos hablando que ya prácticamente todo el Antiguo Testamento ya pasó, ¿no? Inclusive el Señor Jesucristo vivió aún en el tiempo de la ley, ¿verdad? En el tiempo que la ley estaba completamente vigente. Ya vamos a ver cuándo es que los rituales fueron realmente imposibles. Todo lo que vimos en Levítico se transformó imposible realizarlo. Ya vamos a ver eso, pero la carta a los hebreos se entiende. Hay una evidencia interna dentro de la misma carta, ¿verdad? Y es que no hay ninguna relación. Y póngame atención a esto, que esto es claro. No hay ninguna relación en la carta a los hebreos a que las ceremonias dentro del templo, todas las ceremonias sacrificiales habían sido ya suspendidas. Porque Dios las suspendió. Porque las ceremonias estaban hechas para hacer ¿dónde? En el tabernáculo. En el templo. Las ceremonias no podían podían ser hechas en otro lado, ¿verdad? Por eso, cuando les estaba explicando el otro día sobre el problema de los judíos y de los samaritanos, ¿verdad? Que se separaron y había una orden de ir al menos una vez al año a presentar sacrificios al templo. Los samaritanos no querían, y entonces ellos presentaban sacrificios como lo hacían todos los paganos en los lugares altos. Y entonces por eso es que la Biblia llama ¿cómo se llama? Samaria, le llama rebelde, ¿verdad? Porque ellos se fueron y por rebeldía dejaron de cumplir ciertos aspectos de la ley. Entonces, pero lo que pasó fue que en el año 70
en el año 70, en ese tiempo el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por defensores judíos en el año 66. Luego, al año 70, la ciudad y el templo fueron completamente destruidos, arrasados por completo. Entonces, como las ceremonias eran para el templo, entonces al ya no existir el templo, las ceremonias se volvían imposibles de manera agradable para Dios poderlas realizar. Entonces, el Señor Jesucristo anunció esto. Y quisiera que fuera conmigo en Marcos capítulo 13, por favor. Los primeros 2 versículos. Capítulo 13. Marcos 13, versículos 1 y 2. Por favor, lea. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor anunció lo que iba a pasar, ¿verdad? Y es que cuando uno lee las cartas de los profetas y también lee un poquito dentro del libro de Isaías, nos damos cuenta que el Señor ya estaba harto de la hipocresía y de la religiosidad con que se hacían las ceremonias. Las ceremonias, usted sabe, estaban hechas para que un pueblo pecador pudiese mantener, se recuerda en Levítico, un pueblo pecador pudiese mantener la comunión con un Dios santo, ¿verdad? Entonces eran presentados constantemente, pero el pueblo ya no amó eso y ya no se sintió tan en pecado, porque ya iba solo por tradición, como algunas personas de repente vienen al culto no a buscar a Dios, sino que a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia, y nosotros no es tanto que tengamos que ir a la iglesia, tenemos una cita con Dios, tenemos una fiesta con Dios en el servicio, ¿verdad? Entonces Dios se hartó de eso. Inclusive en Isaías le dicen: no, sus lunas llenas no las puedo sufrir. O sea, le estaba diciendo que para él era un sufrimiento y que ya no estaba dispuesto a pasarlo. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando se presentó a Jerusalén, se recuerda que él lloró por Jerusalén. ¿Usted se recuerda? Jerusalén, Jerusalén, cómo he querido juntaros, como la gallina junta a sus polluelos y no has querido, ¿verdad? Y entonces Dios también anunció lo que les venía a ellos. Entonces, para iniciar eso y para que ellos ya no pudiesen presentar sacrificios y ellos ya no pudiesen presentarse perdonados delante de Dios, Dios vino y les quitó el lugar. Y entonces, como ya no lo podían hacer, ya no había remisión de pecados. No sé si logran comprender lo duro que fue perder el templo. Dentro del templo, usted se recuerda, el templo estaba dividido en lugar santo y en lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué había de súper especial, hermanos? El tabernáculo era todo. El tabernáculo estaba dividido por lugar santo y lugar santísimo, pero dentro del lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar y una vez al año nada más, había algo muy especial: el arca del pacto. Ahí donde se derramaba la sangre para remisión de los pecados, ¿verdad? Entonces, cuando todo fue destruido, también desapareció el arca. Y no ha aparecido. Sí. Cuando se llevaron todo, cuando desapareció todo, Dios lo que hizo, ¿sabes qué? Vamos a romper aquí eso. Y por eso es que, hermano, tenemos que meditarlo muy bien. Cuando nosotros venimos al templo, cuando nosotros venimos a la iglesia, solo por tradición. Dígame. Pero el rey David que no volvió a tener edad. Aquí estamos hablando, hermano, aquí estamos hablando del año 70 después de Cristo.
Ya el templo ya había sido destruido. O sea, la hermana está haciendo referencia cuando el rey David pudo trasladar de la casa de, ¿cómo se llama? Obén, ¿qué se llamaba? Obén, no me acuerdo. Donde estuvo 3 meses el arca ahí y la casa fue bendecida, pero increíblemente. Y entonces Dios dijo, David no, esa bendición yo la quiero en mi casa, ¿verdad? Entonces, pero el templo ya fue destruido, dígame. Entonces también un cristiano puede venir a la iglesia como, digamos, los católicos que van por tradición nomás de ir a la iglesia Mire, los domingos. se lo voy a decir así, la mayoría viene así. La mayoría viene así. Y usted más de alguna vez ha venido así. Vino al culto y se fue y nada pasó. Le preguntan al siguiente día, mira, ¿y cómo estuvo el servicio? ¿Y de qué habló? ¿Cuál fue el tema? Dios. Se supone, amado hermano, que cuando estamos en el servicio y estamos en el culto y a la hora del sermón, usted está, pero atento, ¿verdad? Así como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Con las antenitas de vinil eran, ¿verdad? Atentos por completo, dejando a un lado todo. Pero si usted no está aquí espiritualmente, es imposible. Por eso yo agarré una libreta para traérmela desde el otro domingo porque no confío en... Sí, y fíjense que, y eso pasa en todos los aspectos, ¿verdad? Pasa inclusive con algunos de los muchachos músicos, con algunos de los servidores, con los hermanos que se vienen a sentar. Yo los veo, se sientan e inmediatamente, ¡uf! Había un hermanito que, mire, él era servidor, ¿verdad? Estaba más o menos hacía lo que hacía mi hermano. Y entonces ya a la hora del sermón, él se sentaba, pero hacía esto, mira, se sentaba. Él se acomodaba, si hubiera sido el chucho, daba 3 vueltas y se echa. Y siempre lo veía yo. Y tenía 2 minutos de haber comenzado el sermón y él ya estaba. No, gracias a Dios no roncaba, no llegaba hasta el punto, pero. Entonces, sí se puede. Entonces, el pueblo de Israel vivió por mucho tiempo. Es más, desde Malaquías a Mateo, hay un lapso de casi 400 años, donde los mismos judíos, los maestros judíos dicen que fue un lapso donde Dios cayó, guardó silencio, no habló. Y por eso es que cuando apareció Juan el Bautista fue una bomba, porque la palabra de Dios volvió a estar en medio. Y por eso sacudió todo el lugar donde él estaba. Y por eso es que el Señor le decía, ¿cuándo alguien ha hablado con tanto poder? ¿Verdad? Porque la palabra había escaseado ya. Y muchos hermanos están así, fíjense hermanos, que vienen a la iglesia a querer sentir. Vienen, es que no se siente. No, hermano, que si usted no lo trae, no lo va a sentir. Venimos porque ya lo sentimos. Correcto, el Espíritu de Dios para un cristiano no está en la iglesia, está en mí. Y cuando todos los cristianos que tenemos el Espíritu Santo estamos aquí, el Espíritu Santo está en medio de este lugar y se mueven todos. Amén. Pero si usted viene con una actitud carnal o qué sé yo, en otra cosa, usted entra y sale y usted no sintió nada más que sueño. Aburrimiento tal vez. Y cuando usted viene así, ¿sabe cuál es el problema? Que usted, como no está dispuesto a poner atención, usted se fija en todo. En todo. Y si usted se fija en todo, usted va a perder su tiempo. Va a perder su tiempo. Y la bendición que tal vez pudo haberse llevado a Dios. Sí. Entonces, tenemos que tomar esto. Mire, como primera enseñanza de esto, al pueblo de Israel le pasaron todas estas cosas porque su fe falló. Y la fe falló porque le faltó conocimiento. Pero un conocimiento que hiciera, grábese esta palabra, rema. Es decir, el conocimiento llega a mí y yo lo pongo en práctica. Porque yo sé que usted tiene conocimientos, muchos conocimientos de muchas cosas, pero hay quienes van al baño y no se lavan las manos al salir y todavía le quieren dar la mano a uno. ¿Ah?
Pero usted sabe que eso no lo debe de hacer, ¿sí o no? Pero no lo hacemos y eso supone que está aquí. Entonces, con el Señor pasó lo mismo. Dios no es tradición. Dios no es religión. Es el Rey del universo. Y nos salvó para esta específica labor, para que le adoremos. Amén. No para otra cosa. Por eso es que nos dice, y no por nada estéis afanosos, sino que te sean conocidas todas tus peticiones delante del Señor en oración. No te afanes. Ve a Él, ve a Él. No me duerma. Digamos. Ok, entonces el Señor Jesucristo había ya predicho esto. Ahora, dentro del versículo, dentro de la carta, hay unos versículos claves que yo solo voy a traer 2, 4, 5. 5 versículos, 5 citas claves del libro, y al leerlas les voy a explicar más o menos cuál es el propósito del libro. Vamos a buscar la primera cita, está al principio, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Amén. Lea. Dios habiendo hablado muchas veces. No. Capítulo No, 1. léamelo fuerte. Y así, mire, con la coma. Dios. El chiste de este primer versículo es esa primera palabra. Dios. Y por eso es que han puesto el nombre y le han puesto una coma. ¿Para qué? Cuando usted va a leer, es importante que nosotros entendamos y apliquemos todas las normas de ortografía y todo eso, y de lectura y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene una coma, usted hace una pausa. Cuando hay un punto y seguido, solo es una pequeña pausa. Cuando hace un punto y aparte, es una pausa mayor, ¿verdad? Hay símbolos de interrogación, usted sabe que es una pregunta. A veces hay unas comillas, usted sabe que, o hay símbolos de admiración, ¿verdad? Es que es una expresión donde la persona que está hablando está, wow. Vamos a ver. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por profetas. No. A los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Sigue el 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué es clave? Nos muestra primero el actuar de Dios. Nos muestra las diferentes revelaciones de Dios. Y ahora ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Cómo Dios se ha manifestado a la humanidad. Pero todas las revelaciones que Dios ha mandado eran imperfectas o digamos incompletas. Inclusive la Biblia es una revelación incompleta si no está Cristo en medio. Hay quienes saben más Biblia que nosotros, pero no conocen a Cristo. Entonces no hay revelación. Cristo es el camino, Cristo es la luz. Entonces Cristo es lo que hace que la palabra escrita sea palabra viva en nosotros. Sin Cristo no hay nada de eso. Entonces por eso es que la revelación, y por eso es que dice al final, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha, ¿qué dice? Hablado por el Hijo. En esencia eso está presentando al Hijo. La carta a los hebreos es una carta escrita por un hebreo hacia los hebreos, hacia los demás hebreos, para que no vuelvan a su religión. Son hebreos convertidos. Un hebreo convertido le escribe a otros hebreos convertidos y les muestra por qué el nuevo pacto
la nueva revelación es mejor que el antiguo pacto y la antigua revelación. Esa es la carta a los hebreos. Es una comparación de Cristo con todo lo que anteriormente los hebreos o los judíos tenían por grande, por máximo, ¿verdad? Inclusive compara el templo con el nuevo templo, pero no hecho por manos, etc. Ahora, vamos al segundo versículo, capítulo 2, versículo 3. Estamos hablando versículos claves. 2, 3. Amén. Por favor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, ¿cómo escaparemos? Léame de nuevo ese versículo y alguien que me dé su interpretación respecto de la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Alguien que me dé su opinión sobre ese versículo y la salvación. De solo ver ese versículo. No vamos a profundizar, no vamos a hablar más, solo quiero escuchar a alguien. Es como, ¿cómo escaparemos de la salvación? Me imagino que es como, ¿cómo perderemos la salvación? ¿No? Vuélvalo a leer. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo ¿Cómo escaparemos? escaparemos? De ninguna manera. Sí, ¿cómo escaparemos? Si descuidamos la salvación, ¿cómo escaparemos? Que la salvación nos ayuda a escapar. Dígame, hermano. No, ya levantó la mano y dijo, pastor, hoy dígame. Eso iba a decir ella. Ok, bueno, perfecto. Entonces, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, solo de ese versículo, al tomar ese versículo y sacarlo de ahí, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Se pierde. No, solo al ver el versículo. Se pierde. Vuelva a ver, léame usted el versículo. Y explíqueme cómo a través de ese versículo no se pierde la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? De solo la lectura de ese versículo, si lo saca de todo contexto, dígame. Yo lo que pienso, pastor, es de que cuando Dios, nosotros no podemos escapar al llamado de Dios, porque Él es el que los elige a nosotros, no nosotros a Él. No, pero no se Nosotros- trata de escapar del llamado de Dios, se trata de escapar de la condenación. Ajá, entonces por eso le digo que No, pues el diferente. Señor, o sea, no escapamos al llamado de Dios. Ahora, la salvación no se pierde, mi hermano. Nosotros somos bautistas, ¿sí? Somos salvos por siempre si usted ya se convirtió. No por venir al Taber usted es salvo, hermano. El Taber no salva, es Cristo quien salva. Amén. ¿Sí? Amén. Eso es por seguro. Pero por eso la importancia del estudio de esta carta. Porque esta carta, lejos de... Porque mucha gente hace eso, agarra un versículo o dos versículos y los aparta de todo el contexto de lo que están hablando. Entonces lo hacen decir cosas, hacen a la gente entender cosas que el versículo no pretende enseñar, ¿verdad? Entonces sacan un versículo de su contexto. Dime. Sí, por ejemplo, si alguien quiere transversar el Tergiversar. versículo, sería, por ejemplo, dice acá, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la gente si le da vuelta, sería, si nosotros descuidamos esta salvación que es tan grande, ¿cómo vamos a poder escapar? Entonces, ¿quién cuida la salvación? Nosotros, o sea, ¿Y cómo es que los que Dios puso en la mano de Cristo nadie se los arrebatará? O sea, esto se los digo solamente para que tengamos una idea de cómo podemos entender mal lo que la Biblia dice. Ok, pero eso lo vamos a ver después, no se preocupe. O sí, preocúpese, pero no se lo voy a aclarar ahorita. Ahora Hebreos 4, versículos 14 al 16. Versos claves, versículos claves. Amén.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tanto en todo que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué título le da a nuestro Señor Jesucristo allí? Jesús el gran sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote. ¿Y saben qué es lo bueno de ese sumo sacerdote? Esas son las cosas que vamos a ver después. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesucristo? Judá. No tenía nada que ver con Leví. El sacrificio de la tribu de Leví nació con Leví, ¿verdad? Y son sacerdotes que morían, que tenían cierto tiempo su servicio y también eran hombres como nosotros, seres humanos como nosotros que terminaban. Pero Cristo se le compara con Melquisedec, que apareció en el Génesis. ¿Se acuerda de Melquisedec? Amén. Lo que vimos en Génesis, ¿se acuerda de Melquisedec? Sí. Ok. Es a quien Abraham le dio los diezmos. Entonces, ese sacerdote dice ahí que es sacerdote del Dios Altísimo. Solo hay un Dios Altísimo, es el mismo Dios. Y él era sacerdote. ¿Y cómo es que era sacerdote? No tenía nada que ver con la tribu de Leví. Y no dicen qué pasó, no dicen hijo de quién era, no muestran el principio de este y tampoco muestran el principio, el final de él. Entonces Jesucristo tiene ese sacerdocio sin principio y sin fin. Y ese es un sacerdote que no solo él es sacerdote, sino que él mismo se ofrece y él intercede por nosotros. Ese es Jesucristo y ese es el sacerdocio, así muy poquita palabra y sencilla palabra, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la carta a los Hebreos es clave para poder entender ese sacerdocio. Cuando veamos ese aspecto, y si Dios nos permite enseñarlo bien y el Espíritu Santo nos ayuda y usted lo entiende, usted nunca va a volver a tener temor. Y nunca jamás va a poder decir, me siento solo. Porque es como que mi esposa me dijera, vieras qué sola me siento. Eso es un golpe al hígado para mí, hermano. Leñazo. Sí, claro, mejor que me pegue. Sí. Ese es un penalti sin ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y siempre andamos juntos? Siempre andamos juntos y que vieras que sola me siento. ¿Verdad? Entonces, cuando lleguemos a ese punto, por eso es uno de los versículos claves, vamos a entender, vamos a tratar sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora busque por favor Hebreos 11:1, precioso versículo que me gustaría que usted se lo aprendiera de memoria. Amén. Lean, por favor. La fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Esa es la fe. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos es como el pabellón de la fe. Es una exhibición de los hombres de la fe. Vamos a, si Dios nos lo permite, en el capítulo 11 le vamos a dedicar un poquito de tiempo porque vamos a ir de viaje al Antiguo Testamento por cortos momentos para ver cada uno de estos personajes y qué hicieron y por qué realmente el capítulo 11 los trae a cuenta. Como que alguien estaba tocando, ¿verdad? Sí. Voy a ver. Por favor. Ahora busquemos, por favor, Hebreos, Hebreos capítulo 12, 1 y 2. Amén. ¿Ah? Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de No, testigos, véanmelo bien.
Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande, En derredor Nuestro. nuestro tan grande nube de testigos. Nuestro es la palabra, no es alrededor. No, Alrededor, está hablando de su entorno, alrededor. alrededor suyo. Entonces las están rodeando. Entonces tenemos dice en derredor, o sea, todo así, tenemos por todos lados personas que ya vivieron su evangelio y nos son testigos de que sí se puede. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Dice derecha? Diestra. Diestra. No me interesa molestar. Sí, no me entiendan mal. Sino que, sí, pero bien pudo haber leído otra cosa. Entonces, cuando usted pone atención a la lectura, a la entonación, a la puntuación, usted va a entender lo que ahí dice, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, pero dice diestra. Entonces, y esto, hermanos, es importante para que usted comprenda lo que está leyendo. Es importante para que usted comprenda lo que está leyendo. Ok, entonces, después de ver el capítulo 11, después de tocar el capítulo 11, dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué nube de testigos se refiere? ¿Qué capítulo está antes del 12? El 11. ¿Y qué dijimos que habla el 11? Moisés, de Abraham. Ah, correcto. Le dice que son una gran nube de testigos. Entonces, al verlos a ellos, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Despojémonos. Correcto. Todo peso y- Ahí está. Por eso se llama lectura comprensiva. Póngale coco, hermano. Póngale coco. Entonces, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado. Y del pecado Que nos asedia. que nos asedia, ¿verdad? ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, después de estos 5 versículos, quiero explicar la carta a los hebreos. La motivación de la carta a los hebreos era a animar a otros hebreos, a otros, llamemos judíos, convertidos, ya eran cristianos, que estaban siendo perseguidos. Inclusive la carta habla que fueron despojados de riquezas, de lo que tenían. Entonces la carta les motiva a que no vuelvan atrás, porque estaban siguiendo a los creyentes, no a los judíos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, ¿a quiénes están siguiendo? A los creyentes, a los cristianos. A los judíos no. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si yo era judío, o yo soy judío cristiano, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a mi fe anterior. ¿Para qué? Para que no me persigan. Entonces, por eso es que la carta lo que hace es que compara a Cristo, la nueva revelación, el nuevo pacto, lo compara con todo lo que la fe judaica, la fe hebrea consideraba como grande. Y muestra que Cristo es mejor absolutamente que todo lo que antes se creía. Ese es el sentido de la carta a los hebreos. Y a pesar de que la carta a los hebreos era una carta de ánimo, para que no dieran paso atrás, la carta tiene 5 advertencias. ¿5 qué? Advertencia. ¿Qué es una advertencia? Qué chévere. Buena definición. Sí. Es como una prevención, ¿no? Esa. Sí, en El Salvador así se llama, prevención. Le dieron una prevención.
una advertencia, ¿verdad? Si lo volvés a hacer, no estate quieto. Así, ¿verdad? La primera está en el capítulo 2, leímos el versículo del 1 al 4, si no me equivoco. Léalo por favor, 2 del 1 al 4. 2 del 1 al 4. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha... Oiga cómo va la advertencia. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, es necesario que con más diligencia... Es que necesario que con más diligencia. Yo le he explicado qué es diligencia. ¿Alguien se recuerda qué es diligencia? No es el transporte del oeste, ¿verdad? El viejo oeste. ¿No? ¿Qué es diligencia? Una persona diligente. Yo se lo he dicho un montón de veces, hermano. Es alguien que está dispuesto. Ese es solícito. Solícito. Una persona diligente. Llegó alguien, una persona diligente, y usted le dice, mire, necesito que me ayude con algo. Entonces llega esta persona y llega y le ve mal puesto un par de cosas, se los pone bien, le hace lo que quiere, limpia lo que terminó y le deja todo bien acabadito. Hace más de lo que... Hace las cosas bien eficiente. en detalle, súper eficiente, no deja nada a medio. Una persona diligente no deja a medias un libro. No. Entonces, con más diligencia, ¿qué tenemos que hacer con más diligencia? atendamos a las cosas que hemos oído, Del 4 vas. No sé. Hasta el 4. No sé. no sea que nos deslicemos. O sea que si usted no pone atención en la vida cristiana, ¿qué le va a pasar? se va a deslizar. Se va a deslizar. Se va a venir abajo, se va a estar... Y mire, que cuando un cristiano caído, medio levanta, pero es una cosa tan fría. Por el complejo de culpa, ¿no? Es muchas Siente cosas. culpable. Si es que se cayó por la carnalidad. Entonces, vamos a ver, sigamos. Usted. José. ¿Quién? ¿Ella o yo? Tú. Oh, ok. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los ángeles eran los mensajeros. Y todo lo que los ángeles decían era firme, iba a pasar. Y lo que hicieron se cumplió. Y quien la debía la pagó, justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces dice allí, pongan atención, dice, porque es necesario que pongan cuidado, porque si lo que se enseñó en el pasado, si la advertencia de los ángeles fue real y se cumplió todo lo que ellos dijeron, ¿verdad? ¿Cómo nosotros escaparemos si ahora el Hijo de Dios, no un ángel, ha venido y nos ha anunciado esto? Nos lo han confirmado los que escucharon y Dios ha confirmado su actuar con milagros y hemos visto el actuar del Espíritu Santo. Entonces, si aquello fue firme, mucho más esto. Y por eso es que dice, ¿y cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Sabe a qué se refiere esa descuidar la salvación? No a que usted tiene y la va a cuidar así. No. Mi pastor, que está en la presencia del Señor, decía algo. El cuidar la salvación es que usted esté seguro de que está seguro, de que está seguro, de que está seguro que usted es salvo. Eso es. Porque su salvación no descansa en sus manos. Ok, esa es la primera advertencia. La segunda está en Hebreos 3, versículo 7. Amén. Por favor. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
Oiga, si oyereis hoy su voz, sigue. no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿A qué 40 años se refiere? El pueblo de Israel. A los 40 años que vagaron en el desierto. Ujú. Ajá, entonces dice la advertencia, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, ¿cuál es la advertencia? No endurezcáis vuestros corazones. La advertencia está hasta el 4.13, o sea, todo eso es la advertencia de que la falta de fe no nos permite llegar al reposo de Dios. Y el reposo es continuo. Mire, el que usted sea creyente, póngame atención a esto, porque ahí usted contésteme si usted vive en eso. Perdón, le hace a usted estar tranquilo, estar confiado, nunca abatido, nunca en desesperanza, porque usted está confiado que Dios va a obrar. Y aún confiado hasta aquel día en que entreguemos las herramientas, como dicen ahí, el día que nos toque, así como cantamos el corito, ¿verdad? ¿Cómo decía el corito? Ya al final, cuando llegues a la final jornada, fía a Cristo, decía el corito. O sea, cuando ya estemos, no vaya a ser que el día que ya cuando vayamos ya estemos agonizando, y tengo miedo, ¿dónde voy? Y después de toda una vida en Cristo, en ese momento vamos a comenzar a dudar. Usted solo diga, ahí voy, Señor, me voy contigo. Entonces, si usted logra no vivir, no tener un corazón endurecido, sino que confía, usted va a tener una vida en reposo. ¿Cómo en reposo? Ya no voy a trabajar. No, el que no trabaja, tampoco coma. Tenemos que ir a trabajar, pero no en afán. Mira, dicen que están haciendo esto, tranquilo. Dios en el control. Fíjate que tal cosa. No, tranquilo, brother. Dios en el control. Así todas las cosas. Porque cuando usted está tranquilo, porque resulta, amados hermanos, que cuando nosotros nos estresamos y perdemos el control de nosotros mismos, fíjense que el cerebro, cuando nosotros no nos controlamos, se llena más de sangre y nos volvemos más lentos en pensar y más rápidos en actuar. Imagínense rápido en actuar y en poco pensar. Por eso nacieron algunos, ¿verdad? Y por eso cometimos muchos errores. Y por eso, etcétera, etcétera. Por eso, amados hermanos, dice la advertencia. La primera advertencia es peligro de descuidarnos. La segunda advertencia es la incredulidad. La tercera advertencia está en el capítulo 5, por favor, versículo 11. Esa advertencia me llega, como maestro me llega, que Dios la haya incluido. Advertencia contra la apostasía. 5:11. 5:11. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Qué es lo que yo les digo de la Biblia, amados? Y de la enseñanza. ¿Qué es lo que yo les digo? ¿Qué me hace falta a mí con ustedes? Tiempo. De mi parte y disposición de la suya. Sigan. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Quiere entender los tardos? Es tartamudo. Mira, un predicador tartamudo, sí. Bien largo los sermones. Sí. Porque debiendo ser Oiga, maestros, ¿debiendo ser qué? ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no
de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que... Oye, ponga atención, aquí está la definición de lo que es madurez espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué es la madurez espiritual? Tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esa es la definición bíblica de madurez. No es que yo estoy maduro espiritualmente. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque ya tengo 15 años de ser creyente. ¿Y ya bautizó? No, todavía no. Todavía no estoy preparado. No estoy preparado, ¿verdad? Ok. Entonces, la primera advertencia es el descuido. La segunda advertencia es la incredulidad. La tercera advertencia es la inmadurez espiritual. La cuarta advertencia está en Hebreos 10, 26. Y miren que ni siquiera hemos entrado a la carta. Amén. Véanlo, por favor. 10:26. Va a leer hasta el 39. Advertencia al que peca deliberadamente. Oiga eso, mi hermano. Es lo que me dijeron a mí, ¿verdad? Usted nos dijo que todo el primer año pasó tomando, así que yo puedo hacer lo que quiera el primer año y todo me va a perdonar. Pues ya es una regla, el primer año hagamos lo que queramos. No, hombre, ¿qué es eso? Vamos a ver. 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento... Vuelva a leerme eso y vea dónde tiene el acento. Porque si pecamos voluntariamente, No. después... Porque si pecáramos. Si pecáramos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés es por el testimonio. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. En otras palabras, que 2 o más personas le pongan el dedo, lo acusen. Siga. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Mire qué precioso el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Usted puede seguir leyendo, esta advertencia llega hasta el 39. Entonces el peligro de fallar en permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Por supuesto, si usted saca de su contexto esa cita, lo que va a pensar es que si usted se retira ya se acabó todo. No, y es que mire, hermano, si usted cuando viene el Señor, ¿verdad? Y usted se convierte, etcétera, etcétera, y de repente usted se va porque se encontró una muchachita ahí que se lo llevó, o un muchachito, o volvió a sus vicios, o etcétera, etcétera, y de repente usted regresa a la iglesia. Usted no puede pretender que nosotros vengamos, mire pastor, yo voy a recibir a Cristo de nuevo. No, hermano, ya no, porque solo una vez se fue crucificado. Si usted lo vuelve a recibir, es como que lo crucificáramos otra vez solo por usted. Él ya murió y ya resucitó, ya estuvo. Entonces usted no tiene que volver a hacer todo. Usted viene al Señor, se arrepiente y va con todo de nuevo. No necesita usted volver a todo lo demás. Hacer un reconcilio. El reconcilio, hermano, ¿cuál reconcilio? O sea, así se utiliza. Yo te entiendo, así se utiliza. Pero ¿quién nos reconcilió con Dios?
Jesucristo. Y nos reconcilió conociendo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, yo sé que me vas a ser infiel, pero ¿sabes qué? Yo te amo tanto que de todas maneras yo muero por ti. Más bien sería un arrepentimiento, ¿no? Sí, o sea, pero no es que ya estuvo, ya se fue, ya se cocinó. Sí, al contrario, ya la mano de Dios para el creyente está extendida, dígame. Me gusta la explicación que está dando, pastor, porque este versículo yo siempre le he tenido un gran miedo. Está bueno. No, es la verdad. Eso está bien. Sí, fíjese de que esto yo ya lo había leído muchas veces. Pero espero que no le pierda el miedo. No, y fíjese que le explico. Este versículo, según lo que yo le entiendo a usted, es para que conociendo este versículo peca deliberadamente y no regresa a Cristo. Para él es, ¿no? Pero más el que cae y viene y regresa y le pide perdón a Dios y se queda y continúa en la fe, pues Dios ya lo perdonó una vez murió en la cruz por ese pecado que cometió. Pero más el que no regresa, para él es que hay el hervor de fuego. Bueno, sí lo entiendo, ¿no? Correcto, así es. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ¿quién cae en manos del Dios vivo? Si la justicia de Dios ya cayó sobre nosotros y la justicia de Dios es Cristo. Y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ya no hay más. Claro, si usted se mete en líos allá afuera y se mete en pecado voluntariamente, Dios lo va a traer como sea. Se lo trae de regreso porque se lo trae o se lo lleva. Porque la Biblia dice que hay pecados que son de muerte, hay otros pecados que no son de muerte. No se refiere a que un pecado es más grave que otro, sino que por la circunstancia del pecado, por lo que usted está haciendo, por lo grave del asunto, o porque usted está siendo un demasiado mal testimonio para el Evangelio, para los hermanos, en que Dios dice, ¿sabes qué? Mejor te venís ya. Esos son los pecados de muerte. Entonces, ¿cuáles son los pecados de muerte? Depende de la circunstancia, porque no hay pecados más graves que otros. Bueno, el pecado más grave, el que no se puede ni modo, es la incredulidad. Dios no lo salva si usted es incrédulo, así, sencillo. Ahí muere. ¿Verdad? Pero, ¿qué iba a preguntar usted, hermano? Es que yo tenía esta duda de estos dos versículos que ya no le seguimos la lectura, de Hebreos 3. Entonces, mire, estos dos acuérdense que estas advertencias solo están siendo mencionadas. No, sí, que este libro está precioso. Que dicen, vaya, que dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿A qué se refiere con exhortaos unos a otros? Repita de nuevo el texto, por favor. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortar es animar. Exhortar es motivar. Es llamar a alguien, no hermano, no se detenga hermano, vamos. Ay, viera que yo no quiero servir. ¿Por qué, niña? ¿Por qué? No sé qué. No, hermano, no, vamos adelante. Vamos al Señor, nosotros le servimos al Señor, no a los hermanos, ni siquiera a los niños. O sea, sí le servimos a los hermanos, sí le servimos a los niños, pero ¿por quién? Por Dios. Entonces, yo puedo a usted venir y motivarle a que continúe. A eso se refiere. Y no lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo? ¿A desmotivarlo? No. Acuérdense, ahí incluye, lo puede usted incluir donde dice que el Señor Jesucristo dice porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero, no los haya de la Biblia. Ese es el otro de que me da miedo a aquellos. mí. Téngale miedo. Ese es el otro que me da miedo. Ay de aquellos por el cual vienen los tropiezos. Más le valiera amarrarse una rueda, una piedra de molino y tirarse al mar. La piedra de molino, la rueda de molino era movida por bestias. Usted no la podía mover.
Ponían caballos o burros o animales que le dieran vuelta, varios animales. Entonces dice, ¿sabes qué? Si vas a hacer tropiezo, mejor morite. Así dice el Señor. Por eso es que la advertencia es grave, ¿verdad? Entonces, la advertencia, ¿verdad? Descuidarnos, la advertencia de la incredulidad, la advertencia de la inmadurez espiritual, la advertencia de fallar en permanecer y el inherente peligro que puede haber para cualquier persona en desechar la palabra de Dios. La carta a los hebreos. Es así, hermano, lo que hemos hecho ahorita A mí me encanta. es como cuando hacemos esto hemos hecho, miren, esto hemos hecho, literalmente hemos hecho esto. Así. Esto hemos hecho. Es una carta que solo tiene 13 capítulos. En lo que nosotros estudiamos la carta, usted debió haber leído la carta unos 30 veces. Que la carta a los hebreos se le haga fácil. Que sepa usted lo que dice, que los versículos que usted lee se queden en su mente, en su boca. Y ya va a ver usted. Mire, cristiano que domina la carta de los hebreos, de que entiende y que vive la carta de los hebreos, es un cristiano que camina bien, que persevera, que no da paso atrás, cristiano que anima, que no le tiene miedo, oiga esto, que no le tiene miedo a lo porvenir, porque está seguro en Cristo. Y es que sabe que si cometemos un error, allá está mi sumo sacerdote, abogando por nosotros. La primera palabra de la carta a los hebreos es Dios. Él es el titular de toda la Biblia. Mas el centro de la Biblia y lo que le da significado a la Biblia es Jesucristo. La Biblia habla de Cristo por todos lados. Y la carta a los hebreos está diciendo, Cristo es más que todo. Por eso no den pasos atrás. La gente estaba haciendo, le quitaban sus bienes, le cerraban sus negocios. Algunos los mataban, los golpeaban. Y en ese tiempo pasa eso, ¿verdad, pastor? Sí, yo miré claro. que les secuestran a sus familias, les quitan trabajo, Usted le tiene que dar gracias a Dios porque estamos en un país pues, con libertad de culto, ¿verdad? Eso en parte, porque eso implica muchas cosas también, ¿verdad? Pero también el que el Evangelio se presente así fácil es también algo contraproducente, porque el Evangelio se promulga o se corre más en la persecución. Es como que usted tenga un depósito con agua y viene usted y le pega con las dos manos, ¡plá! ¿Qué pasa con el agua? Entonces cuando los cristianos eran golpeados, los cristianos salían huyendo, porque los cristianos no están hechos para atacar. Inclusive al diablo, mira, hay un montón de locos que andan exorcizando demonios y todo eso. No nos han mandado a hacer eso. No nos han mandado a hacer eso. Cristo no andaba haciendo eso. Los demonios lo confrontaban y cuando era necesario, porque alguna persona padecía un mal por resultado de alguna posesión demoníaca, entonces él entraba. La Biblia dice que en cuanto a nosotros y Satanás, ¿qué le dice al cristiano? Resistir. Resistir. Es como cuando ya van en el último round, ¿verdad? Y con empatar es ganancia, nos vamos a la decisión. ¿Solo qué? Resistir. Entonces así, aún ¿cómo se llama? En Apocalipsis, después que la iglesia sea arrebatada, los que crean después no están llamados a combatir, no van a hacer guerrillas cristianas, sino que ellos siguen hablando, pero siguen huyendo. Por eso es que dice, y el que huyan a los montes, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese va a entrar con vida al reino. Es una salvación literal. Ok, ¿preguntas hasta este momento? Todo claro. Eso Ha espero. estado buena la explicación. Y esa estamos en la introducción, ¿verdad? No hemos tocado todavía la carta,
Les digo eso, vamos a ver si lo dejo así o les doy otra más completa, porque la carta merece una buena exposición, merece una buena explicación y merece, mis queridos hermanos, una buena atención. ¿Verdad? Así es que por favor, correcto, lea la carta. Si usted siente que viene cansadito, tómese un café antes de venir. Tómese un cafecito o lo que sea. No, ¿verdad? Así es que ahí estaba escuchando ahí que hasta el café hasta las alergias puede quitar. ¿Verdad? Entonces vamos a estar más abusados, más atentos. Porque la vida, mire, yo nunca pensé que la vida aquí fuera tan cansada, amados hermanos. ¿Verdad? Entonces, pero con Cristo somos más. Pongámonos en pie, queridos hermanos.